fue la última vez que en pandemia hicieron una actividad en un espacio público, en una plaza, en un parque? ¿Recuerdan qué elementos había? Había mantas, había equipos de mate, habían llevado sus bicicletas. Sin duda, la pandemia nos invitó a cambiar por completo el modo en que habitamos el mundo. Nuestros hogares, los espacios privados, se transformaron en una especie de salón de usos múltiples en el que todos los integrantes del hogar hacemos en simultáneo distintas actividades y muchas veces compartimos no solo los espacios físicos, sino también los dispositivos. Al mismo momento en que esto sucede, porque mudamos distintas actividades que hacíamos en el mundo público al mundo privado, también hay un movimiento un poquito en sentido inverso, desde adentro hacia afuera. Hay un montón de actividades que antes de la pandemia hacíamos en los espacios privados y que a partir del COVID comenzamos a hacer o mudamos al espacio público. Una reunión vecinal, un encuentro con amigos, una reunión de consorcio, hasta un cumpleaños. Cuando queremos ver a alguien en un cumpleaños, lo hacemos en un espacio al aire libre, en un espacio público. Y esto no implica únicamente cambiar de escenario. No es que dejamos de cortar la torta en el comedor de nuestras casas y mudamos esto al espacio público. Si pensáramos la vida en comunidad como una gran obra de teatro, lo que está cambiando no es únicamente el escenario. Están cambiando también los personajes, es decir, los roles sociales que los ciudadanos y las ciudadanas asumimos en esa obra. Y si está cambiando el escenario y están cambiando los personajes, también podemos pensar que está cambiando el argumento y la trama de esa obra. La pandemia, en este sentido, nos está permitiendo recuperar, revalorizar los espacios públicos. Y hablo de recuperar porque si hacemos un poquito de historia, y vamos hace 30 o 40 años atrás, era bastante habitual, por ejemplo, que el plan del fin de semana pasase eminentemente por hacer alguna actividad en un espacio público. Como en esta foto que estamos viendo, por ejemplo. Hay una pareja, dos personas, de espaldas, en Costanera Norte, viendo cómo despegaban los aviones. Esta foto es de 1968 y es bastante representativa respecto de cómo se transitaba el ocio y la recreación por esas décadas, por esos años, que en general pasaba centralmente por la vida en comunidad, por armar vínculos con otros en espacios públicos. Si vamos a la década del 80, por ejemplo, hay distintas experiencias donde se han celebrado cumpleaños en espacios públicos, en las plazas, en los parques. Y la postal era bien interesante porque se armaba un escenario particular para esto. En principio había, en general, guirnaldas que cruzaban de árbol a árbol. Había también mesitas, ¿no?, con manteles, que si era primavera y había el viento típico de la primavera, había que amarrar esos manteles. Había también vasitos. A veces se llevaban juegos, como por ejemplo el elástico, la soga, la pelota. Y había también personajes centrales. Más allá del cumpleañero o la cumpleañera, estaban las madres. Estaba la madre de quien cumplía años y en general se armaba como una especie de comité de apoyo logístico y moral, ¿no?, con otras madres que también acompañaban y estaban al cuidado de esos niños y de esas niñas. Ya en los años 90, esto empieza a cambiar. Y empieza a haber una especie de movimiento o de tendencia hacia la privacidad, hacia el mundo de lo privado. ¿Qué pasó? Hubo
Hubo distintos cambios sociales, culturales, urbanísticos, económicos, pero apareció un elemento central que tiene que ver con la tecnología y que tiene que ver particularmente con Internet. Esto cambió radicalmente el modo de ser, de estar, de percibir y de conocer el mundo. Ya no necesitábamos salir al mundo exterior de manera permanente porque había experiencias que las podíamos atravesar si teníamos una computadora con acceso a Internet. Territorio y escritorio empezaron a ser dos canales para conocer el mundo. Porque hasta antes de la aparición de Internet, nuestros vínculos pasaban esencialmente por nuestra localidad geográfica, se ajustaban a nuestro barrio, a nuestra comunidad. El acceso a Internet nos permitió ampliar horizontes y pudimos empezar a identificarnos o a potenciar este proceso de identificación con movimientos sociales, deportivos, artísticos, con personas que quizás estaban a un océano de distancia. Entonces, Internet nos permitió empezar a vivir estas experiencias en el mundo privado. Aprendimos a hacer una compra, pudimos tomar una clase, trabajar, analizarnos, enviar un regalo. Tenemos la sensación, entonces, que de repente, con la pandemia, dejamos de circular o de transitar por espacios públicos y nos recluimos o empezamos a atravesar esas experiencias en el mundo de lo privado. La pandemia, en este sentido, nos está permitiendo recuperar, revalorizar los espacios públicos. Podemos pensar que estos espacios públicos se transforman en dispositivos, en espacios para la transformación social, para el cambio, y también se transforman en espacios para la promoción de salud integral, porque siempre es con otros, con una comunidad. Esto lo podemos ver en por lo menos 5 aspectos. En primer lugar, habitar estos espacios públicos nos permiten ser protagonistas del cambio social que queremos. Porque en este territorio, en estos parques, en estas plazas, circulan valores como la solidaridad, el compromiso social, la colaboración, la cooperación, el respeto, el cuidado de sí, el cuidado de otros y el cuidado del planeta. Este verano estaba haciendo bici en el parque en una tarde calurosa de enero y observé 3 adolescentes que estaban depositando las botellas plásticas en los puntos verdes de reciclado. En ese momento sentí cierto calor que pude identificar, no tenía que ver con el calor de una típica tarde de enero, sino con un calor que quizás había sentido hace muchos años, en primer año del secundario, cuando había armado prolijamente, en ese momento creía que era prolijamente, hoy evidentemente no, un machete y lo había pegado en la falda, ¿no?, de la pollera. El machete era particularmente de la tabla periódica y me engancharon. Esa vergüenza que yo sentí cuando alguien me vio haciendo algo que no debía, fue la misma vergüenza que sentí ante esos 3 adolescentes. Ante 3 adolescentes que me estaban regalando una oportunidad preciosa de aprender a cuidar el planeta.
hoy, sin darme cuenta, tal vez le hago pasar ese calor a otros, porque cuando voy a tomar algo con alguien y estamos afuera en la mesita, yo levanto las manos y le pregunto al mozo o a la moza si reciclan. Porque si no reciclan, yo me llevo las botellas, las cargo en el canasto de mi bici y las deposito en el punto verde. Porque hoy esa causa de esos adolescentes es mi propia causa. En segundo lugar, estar en estos espacios públicos nos permite ejercer una ciudadanía activa. Porque no importa si vos te mudaste al barrio hace 2 meses. No importa si yo vivo en este barrio hace 5 años. Si ella es propietaria, si él es inquilino. Todas las voces tienen el mismo valor. Todas. Y todas esas voces pueden opinar y decidir conjuntamente. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la canchita del barrio? Y esto también invita a otros a cuidar ese barrio y a cuidar esos espacios públicos, que muchas veces los vemos como ajenos, pero nos pertenecen, son nuestros. Porque si ese es tu banco, si ahí recibiste la mejor noticia de tu vida, si esa es tu esquina, y si esa fue la última vez que hablaste por teléfono con tu mamá, o que te enviaron una foto de tu sobrino, si esa es la senda por la que tus hijos andan en bicicleta todos los días, vas a tener ganas de cuidarlo. Y vas a tener ganas de invitar a otros a que lo cuiden. Y vas a tener ganas de colaborar con lo que tengas, con lo que sepas hacer con tus manos. Aunque más no sea, con un plato de comida caliente para las personas que no tienen hogar y que hacen de esa plaza su casa. En tercer lugar, estar y recorrer estos espacios públicos nos permiten recuperar el saber popular y la memoria colectiva. El saber popular es un saber que es tácito, que se transmite generalmente desde la oralidad. No podemos acceder a este saber popular por más que seamos parte del 85% de la población mundial que accede a la lectoescritura. Es un saber que se captura estando ahí, en el territorio, en la cancha, no en la tribuna. Porque ese señor que vio en el parque a la chica ajustando el pedal de la bici, ¿no? Y le dijo, piba, necesitas una llave francesa, si no se te va a salir. O esa señora que le contaba a sus nietos y a los amigos de sus nietos cómo cuando ella era joven se cruzaba a los jugadores de Platense y a sus familias recorriendo el Parque Saavedra, no van a escribir un paper. No producen un saber científico. Portan y producen un saber popular, que para circular necesita ciertas condiciones, que es el territorio. Esto nos permite también historizarnos. Historizarnos y proyectarnos cumplen para una comunidad la misma función, que es organizar la experiencia. ¿Cómo vamos a entender hacia dónde vamos como comunidad? ¿Cómo vamos a entender qué proyecto de comunidad queremos si no entendemos desde dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? En cuarto lugar, estar en estos espacios públicos nos permite ejercer una ética de cuidado y una ética de la responsabilidad. Estoy segura, todos en general, circulamos por la calle y vemos personas con el barbijo mal colocado, ¿no? En la pera, o directamente sin barbijo. Y eso existe y es una realidad. Al mismo tiempo en que eso sucede, hay decenas, me animaría a decir quizás
centenares de personas, ejerciendo una ética de cuidado hacia otros. Hay un ejercicio que es muy gratificante, los invito y las invito, si un fin de semana circulan por los alrededores de una plaza o de un parque, y es contemplar qué pasa en los edificios y en las casas aledañas. Seguramente se van a encontrar con alguien que toma su reposera, su manta, su equipo de mate, y va a la plaza a encontrarse con alguien. Son personas que viven ahí, a 3 cuadras, a 4, a 10 de ese parque. Pueden reunirse en un espacio cerrado y privado, y sin embargo, deciden hacerlo en un espacio público, porque comprenden la importancia de encontrarse con otros en un espacio público y al aire libre. Y esto es una ética de cuidado. Primero, hacia sí mismos, porque yo no le puedo dar a otro lo que no me puedo dar a mí misma. Primero, hacia sí mismos, y luego hacia esos otros que componen la comunidad. En quinto y último lugar, recorrer estos espacios públicos, estar ahí, sentirlos, nos permite armar y reforzar vínculos vecinales. Todos los que crecimos en un barrio, en una comunidad de vínculos vecinales fuertes, entendimos que casi nuestra vida cotidiana nunca se hubiera podido desarrollar sin el soporte de los vecinos. Sin el vecino que nos avisa que se escapó el perro, sin el vecino que nos deja la llave debajo de la maceta, sin el vecino que nos arropó, nos cuidó y nos llevó a la escuela cuando nuestros padres no podían hacerlo, sin esa vecina que nos recibe el pedido del supermercado. Esto también nos permite aprender de esos vínculos intergeneracionales, como por ejemplo doña Herminda, que estaba en el parque con su marido tomando sol y vio a una pareja que estaba intentando, sin éxito, dormir un bebito. El bebito lloraba, 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 y no era muy difícil pensar que la situación estaba complicada hacía bastante tiempo, bastante rato. Doña Herminda miró, se levantó y tomó posición. Y le dijo a la chica, nena, hacerle zancadas. La chica miró, ¿cómo? Zancadas. ¿No? Entonces ahí doña Herminda lo mostraba. Imagínense que este es el bebito. Hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Era casi, para los que estábamos viendo la escena, como una clase de localizada. ¿A que no saben qué pasó? La respuesta no los sorprenderá. Por supuesto, el bebito se durmió. Doña Herminda no hubiera podido desplegar ese saber, no le hubiese podido regalar esa oportunidad de conocimiento a esta pareja si no hubiese existido el marco de un vínculo vecinal, de un vínculo que se dio en el territorio. Doña Herminda, como el señor que le enseñó a la chica a ajustar el pedal de la bici, tienen un saber. Y si bien no es un saber científico, lograron mostrar con evidencia concreta que ese saber funciona, que es un saber instrumental. Entonces, estamos ante una oportunidad preciada, preciosa y también histórica de recuperar estos espacios públicos. No solo los espacios, sino también la red social y vincular, que hace décadas viene deshilachándose, viene desgajándose. No solo tenemos la oportunidad, sino que también tenemos las herramientas, los recursos. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestras manos para ir hilando,
para ir armando ese tejido. Un tejido que nos va a invitar a hilar, a tensar, a ajustar, a anudar. Y este tejido no es individual, es un telar. Es un telar que es colectivo. Es hoy, es acá, es ahora. Sos vos, soy yo. Somos colectivamente, grupalmente, comunitariamente. La propuesta queda planteada. Salgamos del agujero interior y recuperemos la posibilidad de habitar los espacios públicos, porque nos pertenecen, porque son nuestros, porque nunca dejaron de serlo. Muchas gracias.